Bueno, hola para todos, espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Paleolítico. El término paleolítico proviene del griego y significa piedra antigua. Se refiere a la etapa inicial de la edad de piedra, a la cual le siguieron el Mesolítico y el Neolítico, momento en que se cierra este periodo. El Paleolítico comenzó con la aparición del hombre hace unos 2,5 millones de años y se extendió hasta el 10.000 antes de Cristo. Fue la etapa más prolongada de la Edad de Piedra y se caracterizó por el uso de herramientas muy rudimentarias como la piedra tallada, el control del fuego y la práctica de la caza, la pesca y la recolección. Las herramientas de piedra fueron los primeros artefactos culturales que los historiadores emplearon para reconstruir la vida de los seres humanos durante el Paleolítico. Además, se encontraron vestigios de pinturas rupestres en las cavernas con escenas de recolección de frutos y de prácticas de cacería que se realizaban en grupos. Las principales características del Paleolítico son: comenzó hace 2,5 millones de años y concluyó en el 10.000 antes de Cristo. Los grupos sociales de la época eran nómadas y solían movilizarse en comunidades reducidas. Las principales actividades de subsistencia eran la recolección de frutos y la caza. Durante esta época se descubrió y se controló el fuego. Los seres humanos se refugiaban en chozas precarias y cavernas, de allí el nombre de cavernícolas que también recibieron los humanos de este periodo. Se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias hechas con piedras partidas, luego se incluyeron otros materiales como la madera y el hueso. Se practicaba la pesca, desarrollada por el hombre de Neandertal. Surgió el arte como evidencia de desarrollo cultural y se desarrolló un lenguaje primitivo que permitió la conformación de estructuras sociales más complejas. El período del Paleolítico se divide en tres etapas. Paleolítico inferior comenzó hace 2,5 millones de años y terminó hace 250.000. Los humanos eran nómadas y se refugiaban en cuevas para protegerse del frío y de los animales salvajes. El gran evento de este periodo fue el descubrimiento y control del fuego. El Paleolítico medio comenzó hace 250.000 años y terminó en el 30.000 antes de Cristo. Los humanos, en continua evolución, alcanzaron la fase de hombre neandertal, que se caracterizó por su sofisticada inteligencia y por mejorar las armas que utilizaban para la caza. Paleolítico superior es la tercera etapa, que abarcó desde el 30.000 antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. En este periodo se encuentra la mayor cantidad de evidencias del desarrollo artístico de la época, como las pinturas rupestres y pequeñas esculturas de arcilla-hueso. La evolución del humano alcanzó la fase de hombre cromañón, con una mayor capacidad para comunicarse. Durante la última etapa del Paleolítico, los humanos desarrollaron la capacidad de comunicarse, la cual les permitió organizarse en poblaciones con mayor número de integrantes. Por eso debieron comenzar a implementar la división de roles y funciones dentro del clan familiar. En esta repartición de tareas, los hombres salían a cazar y se ocupaban de proteger a las mujeres y los niños. Por su parte, las mujeres se ocupaban de cuidar a los niños, de recolectar frutos y trabajar las pieles de los animales para usarlas como abrigo y en la construcción de viviendas. Las actividades económicas en las primeras etapas del Paleolítico estaban dominadas por la recolección de vegetales y frutas para la alimentación. Los Australopithecus y los Homo habilis eran en su mayoría seres herbívoros u omnívoros que dependían de recursos vegetales para su sustento diario. Al inicio del Paleolítico, la caza era una actividad económica que estaba muy poco desarrollada. A medida que evolucionaron los primeros homínidos y sus herramientas mejoraron, la caza se volvió más importante en la economía de las sociedades paleolíticas.
Con la aparición del Homo erectus, la caza se transformó en una actividad económica muy importante, pues ya tenía la anatomía y las herramientas necesarias para cazar animales más grandes y procesar la carne de manera eficiente. A lo largo de todo el periodo, la actividad económica fue depredadora. Esto significa que una vez agotados los recursos del territorio, los humanos se desplazaban hacia otras zonas en búsqueda de nuevos alimentos. En las primeras etapas del Paleolítico, las herramientas eran rudimentarias y estaban hechas principalmente de piedra. Con los Homo habilis aparecieron herramientas de piedra más elaboradas que incluían hachas de mano y percutores. Estos diseños mejorados les permitieron realizar una variedad de tareas como cortar carne y trabajar madera y huesos. Estas herramientas además no solo se utilizaban para tareas cotidianas, sino también como armas para la caza y la defensa. Así, las nuevas tecnologías facilitaron la obtención de recursos naturales y la fabricación de objetos esenciales para la vida cotidiana. A medida que avanzó el tiempo, la evolución de los homínidos permitió implementar otras mejoras en la fabricación de herramientas, como las puntas de flecha y las lanzas, que se utilizaron en la caza de animales más grandes. A partir del estudio del Paleolítico, surgieron diversas teorías en torno al comportamiento religioso y espiritual de los primeros seres humanos. Se cree que los habitantes de este periodo podrían haber desarrollado sofisticadas prácticas relacionadas con los difuntos y las ceremonias funerarias. Esto se deriva del hallazgo de evidencias que sugieren que se enterraba a los muertos para protegerlos de los animales de rapiña. Además, en ocasiones se encontraron restos humanos junto con lo que podrían ser ofrendas, restos de animales y estatuillas de arte que ellos mismos elaboraban. Estos hallazgos permiten suponer que las primeras civilizaciones humanas consideraban muy importante honrar y cuidar a los muertos. Incluso algunas teorías también sugieren que creían en la vida después de la muerte. Siempre es bueno recordar estas etapas de la existencia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde empieza a desarrollarse y a construir ese rompecabezas acerca de nosotros, los humanos. Y eso quiere decir que como va pasando el tiempo, las condiciones y todo literalmente va mejorando, va evolucionando. Como les decía, bueno, aparecieron algunas razas humanas como el Homo habilis, el Homo sapiens y bueno, muchas otras razas humanas, las cuales fueron evolucionando y desarrollando en cuanto a la inteligencia. Entonces aquí es donde, bueno, nos venimos a preguntar si en realidad nosotros actualmente es nuestra última versión o más adelante en muchos años vamos a evolucionar también como los personajes em, que vivieron hace millones de años. También aquí nos empezamos a dar cuenta de que poco a poco y literalmente con el, con el cerebro se fue desarrollando y todo con el trabajo y es donde nos empezamos a dar cuenta de cómo van haciendo la economía para la raza humana que, y que el trabajo ha sido algo fundamental, que el trabajo y la economía no son inventadas hace poco, sino que vienen de hace millones de años. Bueno, la economía, em, hablándolo desde el punto humano, de cómo el humano hace, em, bueno, inventa negocios, inventa empresa para poder
obtener el capital, sea capital alimenticio, capital económico, bueno, sea cual sea el capital para subsistir. Y aquí es donde también nos damos de cuenta de que esos trabajos son trabajos que hoy en la actualidad se siguen viendo. Básicamente eran trabajos de ruralidad. Esto quiere decir que la ruralidad siempre, siempre, siempre va a tener en pie a la zona urbana. Así en la zona urbana haya mucho más empresa, haya mucho más dinero que en la realidad, que debería ser al revés. Pero bueno, tristemente el campesino en muchas partes del mundo ha sido subestimado y limitado por ser campesino. Em, las herramientas de trabajo también fueron evolucionando en esta época y ha sido interesante saber que hicieron buenos inventos, que no eran tan eh, incompetentes como a veces no los hacen ver, sino que eran seres em, adelantados para su época, muy adelantados, porque bueno, em, no cualquiera siembra y cosecha frutos, vegetales, no cualquiera caza, come carne y con esta misma hace negocio. Entonces son cositas que más o menos se van mirando y se van aprendiendo por parte de nuestros antepasados, que también desarrollamos físicamente y bueno, algo muy importante. También hay algo importante que debemos de analizar y son los muertos y la familia. Creo que para cualquier persona es indispensable la familia y trata siempre de protegerla, de cuidarla y hacerla sentir bien. Bueno, estos personajes, nuestros antepasados, hacían lo mismo. Bueno, tal vez aquí se puede hablar de un patriarcado y de un machismo que no evolucionó, sino hacia hasta literalmente pocos años. Puede interpretarse de esa manera. ¿Por qué? Fácil, porque las mujeres y los niños en casa y los hombres afuera trabajando. En la sociedad que estamos hoy lo podemos ver como un claro ejemplo de un patriarcado y machismo. Pero en esa época luego lo analizamos como, bueno, las mujeres están em, en la casa protegiendo a los niños, cuidando y pues bueno, haciendo labores eh, domésticas, porque al fin y al cabo son los hombres los que están buscando el sustento. Y bueno, si los dos padres salen, madre y padre, ¿quién cuida a los niños? Entonces, son cosas que se analizan. De igual forma, los funerales, bueno, los, los personajes que se van dejan un legado, así sea corto o amplio, pero siempre son importantes, cumplen un ciclo aquí en esta vida. Bueno, para estos personajes nomás honraban el buen nombre y bueno, agradecían su estadía en este mundo terrenal, algo muy importante y bueno, es casi que una herencia. Bueno, espero que este video les haya gustado. El Paleolítico, una etapa muy interesante que nos deja muchas cosas que aprender y que reflexionar también sobre nuestros antepasados y bueno, las cosas que tuvieron que pasar para que hoy em,
seamos lo que somos. No siendo más, hasta la próxima.